Buenas tardes y muchas gracias por aceptar mi participación en el tercer Congreso CIMAR. Mi comunicación se titula Los delitos sexuales ante la expectativa de reforma del Código Penal marroquí. En el presente trabajo se analizan los delitos agrupados en la sección Atentados a la moral desde un doble enfoque, desde la teoría del bien jurídico protegido y desde el principio de no discriminación. El primer objetivo de este estudio es poner de manifiesto cómo la protección de la moral, lejos de amparar a las víctimas, obedece principalmente a dos razones. En primer lugar, a la preservación de una única moral, la moral sexual islámica en su vertiente más conservadora, y en segundo lugar, la perpetuación del modelo de familia patriarcal. Con este fin, se mencionan los distintos tipos penales agrupados en la citada sección, haciendo hincapié en la heterogeneidad de los bienes jurídicos o valores afectados por los actos y conductas tipificados como delitos. Asimismo, como segundo objetivo de esta comunicación, se señala cómo la descripción de las conductas calificadas como atentados a la moral resulta eminentemente discriminatoria de manera ostensible hacia las mujeres, pero también con respecto a las personas homosexuales o a los hombres en el caso de algunos delitos. Por último, todos los aspectos antes mencionados se relacionarán con el actual proceso de reforma integral del Código Penal marroquí, que debería ver la luz a inicios de 2024, destacando cuáles son las principales reivindicaciones de los diversos actores sociales comprometidos con la materia y las iniciativas en defensa de la libertad individual y en contra de la perpetuación de la violencia sexual, así como las resistencias y obstáculos que están ralentizando el procedimiento legislativo. En primer lugar, ¿qué clase de delitos se engloban en la sección Atentados a la moral del Código Penal marroquí? Los artículos 483 a 496 de esta sección describen una tipología heterogénea de conductas que grosso modo se podrían dividir en dos categorías: delitos de naturaleza propiamente sexual y delitos varios que atentan a la moral por afectar directamente al orden de la familia tradicional. Entre los delitos de naturaleza sexual nos encontramos con, en primer lugar, el delito de exhibicionismo o ultraje público al pudor, que incluye tanto la desnudez voluntaria como la realización de gestos obscenos ante testigos involuntarios o en un espacio público. La propia utilización de términos como pudor u obsceno conlleva un juicio moral con respecto a una serie de comportamientos de inequívoco carácter sexual que en función de códigos culturales específicos son considerados contrarios a las costumbres. A continuación se tipifican una serie de conductas calificadas como atentados al pudor, pero su descripción resulta vaga e imprecisa, destacando la necesidad de que concurra violencia en el caso de que las víctimas no sean menores o personas discapacitadas. En esta tipología estarían incluidas conductas que nuestro propio ordenamiento español calificaría como agresiones sexuales, incluidos algunos supuestos de violación. Para el Código Penal marroquí únicamente existe violación en los casos de penetración vaginal perpetrada por un hombre sin el consentimiento de la mujer. La tipificación de este delito resulta completamente desfasada e insuficiente al no contemplar otros actos que cabrían en este delito, ni la posibilidad de que el sujeto pasivo pueda ser un hombre. El Código contempla además como circunstancia agravante la pérdida de la virginidad, lo que lejos de resarcir a la víctima cuestiona la vida privada de la mujer, a la que socialmente se valora más o menos en función de esta circunstancia, cuya prueba resulta bastante problemática y favorece el mantenimiento de prácticas como los test de virginidad desaprobados por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, el Código Penal marroquí tipifica como delito en el artículo 490 las relaciones sexuales libremente consentidas entre personas adultas de distinto sexo, no unidas por vínculo matrimonial. Este precepto tiene su fundamento en la moral islámica, ya que el Islam únicamente considera lícita la sexualidad en el seno del matrimonio. Según esta visión, la sexualidad no es un derecho individual de la persona. Esta idea fomenta la noción aún vigente del débito conyugal y favorece la cultura de la violación, como demuestra el hecho de que no se incluyera la violación conyugal en la Ley 103-13 de violencia contra las mujeres de 2018, pese a ser una de las principales reivindicaciones de los diversos colectivos feministas. Por último, en este grupo se incluiría también como delito
la comisión de actos contra natura entre individuos del mismo sexo, criminalizando por lo tanto la homosexualidad y vulnerando de nuevo el derecho a la vida privada. En cuanto a los delitos que el Código considera que atentan contra la moral pública por afectar al orden de la familia, se tipifican el adulterio cometido por cualquiera de los cónyuges y una serie de delitos en los artículos 494 a 496 completamente anacrónicos que legitiman la dominación patriarcal y la consideración del marido como el jefe de la familia, al centrarse en el rapto de la mujer casada, en la ocultación del mismo o en la ocultación de la mujer casada que voluntariamente se sustraiga a la autoridad a la que esté legalmente sometida. Como se puede apreciar a simple vista, los delitos incluidos en la sección Atentados a la moral vulneran abiertamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres, reconocido por el artículo 19 de la Constitución marroquí, y ponen de manifiesto la estrecha vinculación existente entre la moral sexual islámica y la discriminación sistemática que se ha venido ejerciendo sobre las mujeres, a las que el texto penal coloca aún, en algunos supuestos alusivos a la mujer casada, bajo la autoridad masculina, a pesar de que las referencias a la autoridad del marido ya fueron eliminadas del Código de la Familia. En este sentido, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos alertaba de las proporciones alarmantes de mujeres y menores víctimas de violencias sexuales, destacando precisamente el alto número de agresiones sexuales que se producen en el seno del hogar familiar. Sin embargo, y a pesar de que en 2021 el número de denuncias se incrementó en un 50% con respecto a 2020, se estima que solo un 6% de las mujeres agredidas sexualmente presentan denuncias, ya sea por temor a ser imputadas a su vez al juicio social, a la familia o por la poca confianza en el castigo del agresor. A esta visión contribuye además el hecho de que siga existiendo una agravante por pérdida de la virginidad de la mujer afectada, que lejos de resarcir a la víctima de un delito sexual, la expone a un juicio paralelo sobre su vida privada, lo que las lleva, como hemos mencionado, a no presentar denuncia. En este sentido, la recomendación 33 del Comité General de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, de la que Marruecos forma parte, establece que los estereotipos distorsionan las percepciones y determinan resoluciones basadas en creencias y mitos preconcebidos y no en hechos relevantes. Los estereotipos comprometen la impunidad y la integridad del sistema de justicia, la cual puede dar lugar a perversiones de la justicia como la revictimización de las denunciantes. A la vista de todo esto, nos parece adecuado considerar que el delito, el atentado a la moral, realmente no debe ser el único bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Sin embargo, en la ley actual, que data de 1962, lo primero que llama la atención es que la sección dedicada a los atentados a la moral se encuentra en el capítulo relativo a los crímenes y delitos contra el orden de las familias y la moral pública, sin que en ningún momento se haga ninguna alusión a derechos individuales. Este planteamiento invisibiliza completamente a la víctima de la conducta descrita e ignora completamente la posibilidad de que se reconozca la libertad sexual como un derecho individual de la persona y que por lo tanto como tal derecho sea susceptible de estar protegido por la ley. Además, al insistir en la idea de que las mujeres son las depositarias de la moral de la familia, no se priorizan ni el perjuicio ni los daños sufridos, tanto físicos como psicológicos, sufridos por las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos sexuales. Si nos centramos, por lo tanto, en los delitos de naturaleza propiamente sexual recogidos en esta sección y dejando a un lado el debate sobre la libertad o la indemnidad sexual de las personas menores, discapacitadas o incapaces o con las facultades mentales disminuidas, se puede inferir que estamos ante delitos que recaen directamente sobre la persona y que afectan tanto a su integridad física como moral, atentando de lleno contra la libertad sexual de la víctima, a pesar de que el texto legal haya optado por proteger un bien jurídico abstracto y condicionado por el contexto social e ideológico como es la moral. La necesidad de reconocer el derecho a la libertad sexual resulta evidente y necesaria para impedir que sigan criminalizándose las relaciones sexuales libremente consentidas fuera del matrimonio, tal y como demanda una parte importante de la sociedad marroquí.
Pese a ello, y a falta de reconocer el derecho a esta libertad sexual, el artículo 490 del Código Penal seguiría vulnerando claramente el derecho a la vida privada reconocido por el propio artículo 24 de la Constitución, pero también el derecho a la libertad de creencias reconocido por el artículo 3, al tratarse de un delito fundamentado en principios religiosos. No obstante, la construcción del bien jurídico libertad sexual es el reflejo de una sociedad determinada, por lo que requiere de un amplio consenso social y, de hecho, en otros países, como en el caso de España, su evolución tampoco ha estado exenta de problemas y ha sido similar, ya que hasta 1995 seguían vigentes los delitos contra la honestidad, hasta que en la citada fecha pasaron a ser considerados delitos contra la libertad sexual. Por lo tanto, ¿qué perspectiva hay de reformar el Código Penal marroquí? El Código Penal sigue anclado en posiciones obsoletas y completamente retrógradas a la hora de afrontar los delitos de contenido sexual, sin que hasta la actualidad se hayan logrado avances significativos en defensa de la libertad sexual y la no discriminación. Hasta el año 2014 no fue abolido, por ejemplo, el apartado del artículo 475 del Código Penal que permitía a un violador casarse con la víctima para eludir la prisión, obviando el trauma y el perjuicio que dicha medida ocasionaba a la mujer. No obstante, en 2015 se puso en marcha un proyecto de reforma integral del Código Penal que a día de hoy sigue sin ver la luz tras haber pasado por sucesivos gobiernos y no haberse obtenido el consenso. La reforma inicial planteada en el proyecto de ley 1016 proponía únicamente la revisión de 80 artículos cuya selección de por sí ya fue cuestionada, y todo ello de un total de 600 artículos. Además, no se ponía el acento ni en el reconocimiento de las protecciones individuales, sino en el orden público. El memorándum del Comité de Derechos Humanos de Marruecos ya alertaba de la necesidad de otorgar un tratamiento diferente a los delitos de carácter sexual, al menos en consonancia con la dignidad y la integridad de la persona que se reconocen en el artículo 22 de la Constitución, por lo que proponían su inclusión en el capítulo dedicado a los delitos contra las personas. El texto no prosperó y se retiró del Parlamento con la idea de acometer una reforma integral del Código Penal. Entretanto, diversos colectivos y organizaciones civiles como el movimiento Damir, sensible a la defensa de los derechos humanos, se han mantenido muy activos durante estos años al objeto de llevar sus reivindicaciones al debate político en torno a la reforma. Una de las iniciativas más mediáticas es la puesta en marcha por el colectivo Moroccan Outlaw 490, que reclama la total despenalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la consiguiente derogación del artículo 490. El movimiento alternativo por las libertades individuales también ha sido muy activo en los últimos años, llevando a cabo, entre otras campañas, algunas en contra de la persistencia del mito de la virginidad femenina, o el colectivo Masaktash, literalmente no me callo, o el movimiento Ta'ana, inspirado en el movimiento Me Too. Finalmente, en noviembre de 2023, el actual ministro de Justicia anunció que el texto definitivo, que en este caso afectaría a unos 457 artículos, debería ser promulgado en diciembre de 2023, sin que hasta la fecha actual se haya producido todavía dicha promulgación. Como conclusión, cabe indicar que la actual regulación de los atentados a la moral queda pendiente de ver qué sucede tras la anunciada reforma del Código, ya que se espera que al menos desaparezcan los delitos de carácter discriminatorio en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Marruecos. Sin embargo, en materia de libertad sexual, todo apunta a que van a producirse pocos cambios. Se prevé la despenalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero siempre y cuando se mantengan en el ámbito privado, lo cual, de mantenerse redactado en este sentido, planteará bastantes problemas de interpretación. Lo que sí parece seguro es que por el momento la preservación de la moral pública va a seguir manteniéndose por encima de otras consideraciones, y ello sin tener en cuenta que el Código Penal debe ser de aplicación a todo el mundo, con independencia de sus creencias personales. Muchísimas gracias por su atención.